24. Mejor mirar. Un punto de vista sobre la actualidad. El viernes terminó la cumbre del Mercosur, que se desarrolló de manera virtual. Argentina, Brasil y Paraguay emitieron un comunicado al que Uruguay no adhirió sobre el compromiso de rebajar el arancel externo común, una aspiración que Uruguay solo apoyaría, así lo ha dicho Luis Lacalle Pou, si esa medida fuese acompañada de la flexibilización del bloque. Este punto ni siquiera estaba mencionado en el comunicado. Para profundizar en este tema recibimos al analista internacional Álvaro Padrón en nuestro espacio Mejor Mirar, el último Mejor Mirar del programa. Álvaro, y es un gusto también recibirte en el estudio de la radio, como hace tiempo que no hacemos. Sabés que sí, yo feliz hoy porque yo no sé si la gente se da cuenta lo diferente que es hacer esto de esta manera que de la manera virtual. Ahora hablábamos con Martín que yo calculo ya casi un año, casi 2 años que no podía entrar, que no venía al estudio, que no lo hacía de esta manera. Los que no somos de esta profesión probablemente sentimos más todavía la diferencia de no poder estar, sobre todo mirando las caras, ¿no? Sí, esto de estar cual. hablando y no ver las caras. Entonces, si además le agrego a lo que ustedes empezaron a contar hoy, de que ya no es solo la despedida del año, sino de alguna manera del programa, bueno, eso lo quiero dejar para el final, porque si no me va a ser muy difícil hacer la columna, porque yo valoro muchísimo que el periodismo se compre estos líos, ¿no? De tocar temas que en general no parecen los prioritarios, y la verdad que he sentido la oportunidad de que en este programa le demos esa importancia a la temática internacional, que además tuvo que ver con un año increíble, ¿no? En materia internacional. Es como que se llenaba todo el tiempo de noticias y sobre todo vivíamos una situación internacional que era la pandemia, ¿no? Es como que la pandemia puso el internacionalismo tan presente en la vida de las personas que me parece se dio un salto en eso, ¿no? En comprender que tenemos una interdependencia, que el mundo nos pertenece para bien y para mal. Entonces, tener la oportunidad que a través de un programa, a través de un trabajo periodístico se pueda dar seguimiento a eso y hacerle sentir a la gente que algo tiene que opinar, que su vida depende también de eso, me parece que fue, por lo menos yo lo vivo como una cosa que me llenó mucho, y ahora poder hacerlo acá con ustedes es fantástico. Qué bueno, te agradecemos mucho, Álvaro, de nuevo. Y quizá, como vos decías, estamos en épocas de balance, llegando a fin de año, es casi natural hablar en estos términos. ¿Cómo es este año, este contexto, ¿no? Y cómo ha evolucionado en el que se desarrolló esta cumbre con alguna sorpresa, ¿no? Por lo menos es llamativo, quizá no es lo más natural y usual esta declaración de todos los países, menos de Uruguay. Sí, pero se veía venir, ¿no? Crónicas de una muerte anunciada. Había y otra ventaja de lo que hemos hecho durante este año es tratar de tener hilo conductor, ¿no? Ir asociando cada reflexión para que no quedara aislada. Yo estoy convencido, y fue justamente uno de los focos que quisimos poner durante este año, que estamos viviendo un momento muy especial de la humanidad, ¿no? No es un momento cualquiera. Y la pandemia, que claramente va a ser recordada en la historia de la humanidad, no es el único elemento que coloca esa sensación de algo grande que está pasando, ¿no? Yo creo que también el asunto del cambio climático era muy interesante, la excelente nota que acaban de hacer a Fernando Pereira, cómo él recogía el déficit de la izquierda de relacionarse con esa dimensión, ¿no? De la política, de la sociedad, que es la ecología y la preocupación por la salud del planeta, ¿no? Yo creo que ahí hay otro elemento clave de la globalización, de esas cosas que solo se pueden resolver a escala global, ¿no? Que ya no es algo que pueda uno mirar solamente de su país. Y yo creo que el telón de fondo de todo eso, y también lo intentamos conversar durante este año, es lo que algunos llaman la transición hegemónica, ¿no? Ese cambio del mundo que migra el poder desde Occidente a Oriente, desde Estados Unidos a China, que ya también se nos metió en nuestras casas porque hablamos tanto de China, sobre todo con esta iniciativa del TLC. Entonces, si a eso le agregás la pandemia que ahí arrancó, hay como una sensación de que estamos siendo parte de ese barco, y que ese barco está pasando por una etapa absolutamente distinta. Se dice, ¿no?, que no es una época de cambio, sino un cambio de época. Y a mí me parece que eso organiza una pregunta clave.
porque si no parece que somos solo, digamos, espectadores de esa situación. Y la pregunta clave es, ¿cómo influir en ese cambio de época? ¿Qué tenemos para decir? ¿Qué podemos hacer? Y yo creo que hay tanto en juego que no plantearse esa pregunta es una irresponsabilidad política. Y aún desde una perspectiva tan particular como la de un país de 3 millones y poco de personas, en un mundo de 8.000 millones de personas. Quiero poner esta simetría sobre la mesa, porque inmediatamente la respuesta es: la única forma de influir, de decir algo, de pesar, es uniéndonos con otros. Entonces necesitamos de la integración de manera clave, porque es de la única forma que vamos a poder pesar en ese mundo en transformación. Bien. Me quedé pensando, ¿no? Allí ya bajamos a lo que pasó entre jueves y viernes, pero particularmente el viernes, cuando Uruguay ratificó el discurso que durante todo 2021 fue expresando muchas veces el presidente Luis Lacalle Pou en ámbitos del Mercosur, pero da un paso más, como decía Mariana, cuando no firma una declaración y cuando queda de manifiesto que, aunque sea el único y en población por lo menos el más chiquito, con los 2 países más grandes y hasta Paraguay del otro lado, no va a dar su voluntad para que se genere el consenso en torno a la rebaja del arancel externo común. Entonces, yendo a ese punto concretamente, ¿cómo decirlo? A ver, ¿qué tan viable es sostener esa posición a futuro? Porque claro, ¿no? En términos, no sé si está bien dicho, estatutarios, uno puede decir, bueno, si no hay consenso, no hay decisión, Uruguay tiene todo el derecho a decir, no doy la llave. Pero es Uruguay, esto es política y hay gente muy pesada del otro lado, ¿no? Hay intereses muy gruesos. Entonces, ¿qué tan viable es, ahora sí, volviendo a la pregunta, sostenerse en ese punto en el que se paró el Estado uruguayo a partir de la postura de este gobierno? No es viable. No es viable y es un paso muy peligroso, ¿no? Hoy mencionabas hace un rato esta idea del callejón sin salida, ¿no? Da esa impresión que estamos entrando en una zona muy peligrosa, que además, en relación a lo que acabo de decir, es hipotecar nuestra capacidad de ser algo en el mundo. Es decir, estamos poniendo en riesgo algo demasiado importante, y yo me niego a seguir refiriéndonos al Mercosur como una cuestión solo comercial. Y no digo que esto no sea importante. De hecho, el Mercosur sigue siendo muy importante para Uruguay comercialmente. Pero la propuesta o la idea, la estrategia de la integración regional es mucho más que eso. Es lo que yo decía hace un rato, la única forma en la que podemos ser algo en el mundo. Entonces, poner en riesgo eso es de una irresponsabilidad política. A mí me asusta muchísimo cuando escucho al gobierno, y particularmente al presidente, tener una mirada tan corta y hacer referencias a cuestiones estratégicas desde lugares tan chiquitos, ¿no? Y hasta usar terminología, ¿se acuerdan? A mitad de año fue la idea de los codazos, ¿no? O en otro momento una especie de chicanas, aquella desgraciada cumbre, ¿no? De los 30 años del Mercosur, en donde parecía una polémica más, a ver quién era más valiente, quién se decía cosas más duras. Entonces, es como que achicamos mucho el debate político en algo que es demasiado importante, que incluso condiciona décadas de los países. Así fue cuando decidimos entrar al Mercosur, una decisión estratégica que además se hizo por consenso. Entonces, la forma en que se está hablando de esto a mí me asusta mucho, me preocupa. Creo que el gobierno se equivoca no solo en la mirada larga, sino en la forma en que lo está haciendo, y me parece lo más grave, y lo ratifica cumbre tras cumbre. Esta fue una cumbre para el olvido, duró 1:45. Las cumbres normalmente demoran 2 días. Es verdad que la pandemia y la virtualidad afecta muchísimo todo, afecta a las relaciones humanas, incluso entre líderes. No hay forma de conversar por fuera, de tocarse el hombro, de mirarse y decir pará un poco. O sea, todo se vuelve de una manera muy explícita y sobre todo muy peligrosa. Y yo creo que si a eso se le agrega esta mirada corta, estamos frente a un asunto peligroso. Me preocupa que Uruguay a veces en política exterior se parece más a un almacén que a un país, a algo que se mira desde la lógica absolutamente cortoplacista y media, como diciendo a ver cuánto vendí, cuánto compré. Extraño mucho reflexiones de un pensador que era básicamente militante del Partido Nacional, Alberto Metol Ferré, que en un momento desarrolló la idea de estados continentales. Hay que volver a leer ese libro. Yo le recomendaría al gobierno que use el verano para leer el libro de un pensador de sus filas, que hablaba, miren de qué concepto, ¿no? Estados continentales. Es uno de sus mejores libros, que lo relacionaba con el Mercosur, porque él pensaba
justamente que la única forma de que una región como la nuestra pesara en el mundo era constituyéndose en una unidad más grande. Vieja teoría, la unidad hace la fuerza. Y eso está pasando. Eso está pasando. No es verdad que el mundo se está abriendo. Ese comentario que hizo Lacalle Pou de que el mundo nos está esperando con los brazos abiertos, deseosos de nuestros productos, no es verdad. No es así. No se negocia de esa manera. Todos negocian con intereses y para eso hay que tener fuerza, hay que tener peso. Entonces, volver a recuperar la idea de construir región para ser parte del mundo es clave. Y esa fue la idea original. Y lo que digo que está pasando es que el mundo va hacia megaregiones. Es así, no se está abriendo de manera absoluta, se está constituyendo en megaregiones. Es así, claramente con Europa, que es una megaregión, es un estado continental. Es así con Estados Unidos, Canadá y México, con el NAFTA. Es así con el sudeste asiático. Es así con África, que acaba de dar avances sustantivos en integración, mucho más allá de las que estamos logrando en América Latina. Entonces, cuidado con esto, el mundo se está organizando en megaregiones, entre otras cosas porque la pandemia demostró que la hiperglobalización es un problema y dejó una sensación de vulnerabilidad a los estados. Entonces vamos a encontrar un proceso de algunos le llaman desglobalización, pero no es para volver al Estado Nacional, es para volver a regiones que le permitan a los estados tener más cerca las cosas, las vacunas, el transporte. Observen la crisis de los contenedores que hay en el mundo y del transporte. Entonces, que no seamos capaces en ese momento de construir más región es un gran drama. Y el problema es que es Uruguay, uno de los países que históricamente ha empujado esto, que está generando esta sensación de volver al estilo de cortarse solo, en un discurso que en el mundo sí está instalado por la ultraderecha, que tiene que ver con la idea del nacionalismo. Y la verdad que en Uruguay se instale esa idea es rarísimo. No es la que le está diciendo el gobierno, pero al final el resultado sería ese, ¿no? A navegar solo por el mundo y evitar estar con la mochila o con, el peso de la región detrás. Claro, fue planteado en esos términos, ¿no? En términos de carga, de peso, el tema del Mercosur. Y ahora, ampliando la mirada y saliendo de esta región más pequeña, ¿qué pasa con los movimientos políticos a nivel, de autoridades, ¿no? Del resto de los países? Venimos de una victoria muy reciente en Chile, el presidente electo Boric. Recuerdo que nos anotó acá, Sofi, en tu primera columna de Mejor Hablar, planteaste la pregunta de si estamos frente al final del ciclo conservador en América Latina. ¿Cómo lo ves ahora, con todo lo que ha venido sucediendo? Sí, hablamos de eso cuando arrancamos, me acuerdo de la primera columna, era como para preguntarnos si estábamos frente al fin del ciclo progresista, porque todavía ni siquiera se había terminado de elaborar la idea del fin del ciclo progresista, que yo creo que efectivamente ocurrió, y claramente se consolidó un ciclo conservador. Es impresionante lo corto que fue, porque si bien todavía hay expresiones de ese ciclo, claramente ahora sí podemos decir que hay una especie de cambio de ciclo y que hay una lógica en donde empiezan a consolidarse alternativas de cambio a esos gobiernos conservadores. Una cuña nomás, la excepción parece ser Ecuador, donde cuando parecía que el correísmo podía volver, bueno, hay una fractura entre el correísmo y movimientos indígenas, y gana un candidato que no era del oficialismo, pero que representa una continuidad como Lasso. En el resto de los países ha vuelto el péndulo a moverse hacia la izquierda. Está pasando, y incluso en Ecuador, recuerden que fue muy, muy corta la diferencia, y está siendo muy polémico ese gobierno. Es uno de los gobiernos cuestionados por los Pandora Papers. Es decir, hay una inestabilidad allí y probablemente también haya una perspectiva de cambio. Pero Argentina, que siempre es como la que arranca, también pasó en el inicio del ciclo progresista, junto con Venezuela. Yo no voy a poner a Venezuela en un lugar cómodo, pero tengo claro que lo que acaba de pasar de una apertura y un diálogo y una elección más abierta y demás es un signo positivo, y por lo pronto toda la teoría de los sectores conservadores de poner a Venezuela en el foco y hacer ¿se acuerdan? El Grupo de Lima, ¿no? Todo ese ejercicio de intentar intervenir y demás fracasó. Entonces, lo pongo más en ese sentido como una consolidación del cambio y una demostración de la debilidad del ciclo conservador. Pero, bueno, Bolivia fue clave, es clave lo que pasó en Bolivia, es clave lo que pasó en Perú con toda la inestabilidad que ello supone, pero yo digo, lo de Chile, y ustedes lo van a hablar ahora más en profundidad, es paradigmático porque ahí estuvo el modelo.
Ahí estuvo el modelo conservador, no solo de este último ciclo conservador, sino de la concepción conservadora más profunda que ha tenido América Latina, y yo diría gran parte del mundo, porque Chile fue un modelo para el mundo entero en algunas de sus iniciativas conservadoras. Entonces, todavía no tomamos dimensión de lo que significa el cambio de Chile y de lo que va a permitir mostrar esto que estamos tratando de decir ahora, que habrá que probar, que es que estamos frente a un cambio de ciclo. Hay una teoría, mencionaste recién El péndulo, es un libro que se llama El cero y el infinito, que recomiendo leer, que justamente desarrolla la idea de cómo la historia se mueve como un péndulo, que ese péndulo a veces avanza más de lo que es real, y que cuando vuelve un poco para atrás demuestra que no se había avanzado tanto, y entonces nos deja apenas un pedazo de evolución, pero luego, cuando vuelve a la cuestión, digamos, conservadora, tampoco llega al final y empieza otra vez a moverse. Yo soy de la idea de que se está moviendo de nuevo, pero que le falta una fuerza clave, que se llama elección en Brasil. Y ustedes le hicieron una nota a Lula, creo que fue la única que se hizo en un medio uruguayo. Ojalá volvamos a poder hacer algo parecido, porque lo que pasa en Brasil va a definir, decía Kissinger, ¿no? Para saber a dónde va América Latina hay que mirar a Brasil. Era un hombre que sabía bastante de política internacional. Yo creo que lo que ocurre en Brasil el año que viene va a terminar de demostrar si estamos en lo cierto de que el ciclo está cambiando, y ojalá que sí, y allá llegará el momento de Uruguay, que siempre parece ese estilo, ¿no? De tomarse tiempo, de hacer que las cosas ocurran de una manera suavemente ondulada, pero también un poco más tarde, y eso nos puede llevar a la pregunta que yo también formulé más de una vez en este programa, que es esto de la soledad del gobierno uruguayo, ¿no? Que ya nos pasó también con el gobierno de Jorge Valle a principios del 2000, ¿no? Que nos íbamos quedando solos en la región. Y este gobierno, que no tiene rumbo en política internacional, porque decir que la apertura comercial es un rumbo es un error, eso es un dogma, que además está demostrado que no funciona, no funcionó en Inglaterra, en Gran Bretaña, en el Reino Unido, con el Brexit, que no se imaginan las consecuencias que está teniendo en ese país esa decisión política. No funcionó en Chile, que fue el paradigma de la apertura. Y entonces, eso que no es un rumbo, sino que es un dogma, está acompañado de decisiones políticas que nos están dejando solos. Solos en el Mercosur, ya no solo con Paraguay y Argentina, sino con el Bolsonaro, que se había comprometido a apoyarnos, y sobre todo solos en la región, porque este presidente habló con Trump y acordó con Trump y se quedó luego solo, digamos, sin poder dialogar con el nuevo gobierno de Estados Unidos. ¿Se acuerdan, no? El acuerdo para el presidente del BID. Pero después, en una sucesión de decisiones, con Piñera como amigo, con Lasso, es decir, con Duque, hay un problema, con Bolsonaro, hay un problema de que nos estamos quedando en un vínculo, por un lado con la integración en soledad y con el diálogo político también en soledad. Entonces, todo eso a mí me lleva a pensar que no está leyendo bien el gobierno lo que es este momento político de la región, y ni que hablar que no está leyendo bien cómo funciona el mundo, para seguir dando la idea de que lo que precisamos es tener las manos sueltas y entonces salir a buscar acuerdos que no van a ocurrir, porque el acuerdo con China no va a ocurrir sin el consenso del Mercosur. Entonces, cuidado con estas cosas. Ojalá el año que viene nos permita una reflexión más profunda, un diálogo adentro de Uruguay que hasta ahora no ha sido, y que debería ser clave para que las decisiones que se tomen, que van a impactar durante muchísimas décadas, se tomen de una manera democrática. Álvaro, te agradecemos mucho tu tiempo, no solamente hoy, sino el tiempo que te tomaste para hacer todo este trabajo, estas columnas. Así que, bueno, agradecidos contigo por parte de todo el equipo. Yo y de la audiencia también. Sí, pero yo en particular con quienes hacen que los programas funcionen, ¿no? Me tocó estar con las compañeras de Menú del Día haciendo un programa con la gente, luego con Alvarito Pan en un encuentro con los oyentes que fue, la verdad, divino. Y ahora con ustedes pudiendo estar acá, en un programa que yo he disfrutado muchísimo por la calidad del programa, por el trabajo que hacen ustedes dos, por el trabajo que hace Sofi, que es impresionante. La gente tiene que entender que la producción de los programas en cualquier formato es una cuestión clave. La base. Es una cuestión clave. El Turco haciendo que la calidad de la información y del análisis periodístico termine siendo el resultado del programa. Entonces, yo me siento orgulloso, un poco triste, se los tengo que decir, pero me siento orgulloso de haber sido una pequeñita parte de esta experiencia periodística, y bueno, la vida nos va a seguir encontrando en otros kioscos, y mucha suerte y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Arriba. Y a Liber, que le pone música y siempre hace que al final una cosa un poco así de bajón
termine para arriba. Así que, por favor, hasta el reencuentro en algún lugar. Abrazo a ustedes y a la audiencia. Muchas gracias. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.